y voy a compartir pantalla, ¿vale? Vamos allá. Aquí la tengo ya para compartir. ¿La estáis viendo? ¿Estáis viendo ya la pantalla? Sí. Vale. Bueno, pues vamos allá. Empezamos con el tema 1 de reglamentación de vehículos pesados y el tema 1 son los vehículos pesados. 1. Los vehículos pesados, conceptos y clases. 1.1 concepto, 1.2 clases. 2 masas y dimensiones. 2.1 definiciones. 2.2 masas máximas permitidas. 2.2.1 masas por eje máximas permitidas. 2.2.2 masas máximas autorizadas. 2.3 dimensiones máximas autorizadas a los vehículos para poder circular, incluida la carga. 2.3.1 la longitud máxima. 2.3.1.1 placa indicativa de gran longitud. 2.3.2 anchura máxima. 2.3.3 altura máxima. 2.3.4 otras limitaciones sobre dimensiones del vehículo y su carga. 3 autorizaciones complementarias de circulación. 4.1 categoría de vehículos. Esto es lo que es el tema 1. Vamos a la siguiente página. Concepto. Aunque la expresión vehículos pesados es frecuente utilizada en la práctica y el Reglamento General de Circulación, se emplea en algún caso como en el apartado 3 del artículo 86, al referirse a los vehículos cuyos conductores en determinadas circunstancias deben aminorar la marcha o apartarse al arcén para facilitar el adelantamiento a los que le siguen. Ni el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ni el mencionado Reglamento General de Circulación, ni el Reglamento General de Vehículos definen los vehículos pesados. Esto lo tenemos que tener claro. Pero, no obstante, desde el punto de vista de nuestra normativa vigente en materia de circulación, cabría incluir bajo la denominación de vehículos pesados a los automóviles destinados al transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada MMA exceda de 3.500 kilogramos y los de transportes de personas que tengan, además del asiento del conductor, más de 8 plazas, excluyendo a los llamados vehículos especiales, los cuales, independientemente de sus masas y dimensiones, son objeto de una reglamentación específica, ¿vale? Esto sería un poco como la definición. Pese a que los mencionados vehículos no son definidos expresamente como vehículos pesados, en el Reglamento General de Circulación o el Reglamento General de Conductores tienen la consideración de tales, existiendo normas aplicables a aquellos que son distintas de las relativas a los vehículos con masa máxima autorizada o número de plazas inferior. Así, por lo que se refiere al permiso de conducción, en el artículo 4 del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/009 de 8 de mayo, exige al menos el de la clase C1 para conducir vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Es decir, para poder conducir vehículos pesados, como mínimo, tenemos que disponer del permiso C1, ¿vale? ¿Por qué el C1? Porque el C1 es hasta 7.500 kilos. Para conducir vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, mientras que hasta ese tonelaje se pueden conducir con un permiso de la clase B, es decir, hasta 3.500 los puedo llevar con uno de la clase B, ¿vale? ¿Alguna duda o algo? Porque oigo de fondo a alguien. Y para los vehículos con capacidad para más de 9 plazas, incluida la del conductor. Apagar los micros, por favor. Es decir, los autobuses es necesario un permiso de la clase D1 o D, siendo suficiente el de la clase B para los que no repasen dicha capacidad. Las normas sobre circulación de carriles, artículos 30 al 35 del Reglamento General de Circulación, son distintas según el vehículo al que rebasen o no los 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Lo mismo sucede, entre otras normas, con las relativas a la utilización del arcén, artículo 36 del reglamento, que además de estar prohibida a los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, y aquí hago un inciso, porque muchas veces tenemos en lo de los 3.500 kilogramos para la utilización del arcén a los tractores de más de 3.500 kilogramos, que a veces dicen, ostras, ¿le puedo adelantar por la derecha aún con línea continua? No. Queda igualmente prohibida a los autobuses en general y con las limitaciones a la circulación temporales o permanentes cuando vengan exigidas por las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación a los que se refiere el artículo 39, que afectan con carácter general a los vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada.
Por lo tanto, en la legislación de transporte se recoge expresamente la distinción entre vehículos ligeros y pesados en relación con el régimen de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones de transporte de mercancías. En el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Real Decreto 1211/1990 del 28 de septiembre considera pesados a los vehículos automóviles. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Y una pregunta, Ángel. ¿Un Dime. tractor de más de 3.500 puede ir por el arcén? A ver, no, lo está diciendo claramente aquí, Vale, ¿vale? vale, vale, vale. No Perdona, puede ir por perdona. el arcén, Jordi. Es decir, Vale, vale. hoy mismo en el curso de K me preguntaba un alumno que si podría adelantar a un tractor que circula por su derecha, es decir, por su carril. Y yo le digo, ¿pero sabes cuál es la masa del tractor? Porque si la masa del tractor es inferior a 3.500, tiene que ir medio por el arcén, medio por la vía. Ahí sí que le podría rebasar, no adelantar, hacer un rebasamiento. Ya. Pero un tractor de más de 3.500 kilos, Jordi, porque me lo has preguntado tú, es Sí. un automóvil que circula por la vía. No le puedo hacer un rebasamiento con línea continua. ¿Vale? Sigo. Claro. Vale, vamos a ver definiciones. Especialmente acondicionados para el transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de carga exceda de 3,5 toneladas. Artículo 47 del Reglamento General de los Transportes Terrestres. Clases 1-2. Admitiendo que los vehículos pesados coinciden en principio con los que anteriormente se denominan de la tercera categoría, más ciertos remolques no ligeros, pueden clasificarse de acuerdo con las definiciones contenidas en el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, Boletín Oficial del Estado número 22 del 26 de enero del 99, en las siguientes categorías. Tranvía. Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía, aunque no tiene la consideración de automóvil ni tan siquiera de vehículo de motor. En cuanto circula por la vía pública, entraría en la categoría de vehículos pesados, tanto por su propia masa en sí, como por estar normalmente destinado al transporte de personas con capacidad de más de 9 plazas, incluido el conductor. Es decir, el tranvía no se considera un automóvil, pero sí que se considera un transporte de Claro. personas porque tiene una capacidad superior a más de 9 plazas, incluido el conductor. Camión. Esta definición es muy bonita. Automóvil de 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluida la del conductor. Para ser considerado vehículo pesado, el camión deberá tener una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos. Cuando entremos con el tema del tacógrafo, veremos que a partir de 3.500 kilogramos es necesario la utilización del tacógrafo para determinados tipos de transporte. Pero el camión me tengo que quedar con la copla de que su carrocería no está integrada, perdón, su cabina no está integrada en el resto de la carrocería. En cambio, en el furgón me dice automóvil con 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina está integrada. Es decir, la diferenciación entre camión y furgón es la integración de la cabina dentro o no del resto de la carrocería. ¿De acuerdo? Buenas Nueve tardes, plazas. Ángel. Buenas tardes, eh, Miguel. Miguel? Sí, correcto, ok. Vale. Ok, vale, vale. Autobús o Por aquí autocar. te lo escucho. Muchas gracias. Autobús o autocar. Automóvil que tenga más de 9 plazas, incluida la del conductor, destinado por su construcción y acondicionamiento al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles. El trolebús sería como un tranvía sin raíles. En algunas ciudades europeas existe. Aquí en España no. Castellón. ¿En Castellón Castellón aquí. existe el trolebús? Mira, pues no lo Sí. sabía, Jordi. El Gracias otro día por. puse una foto yo en el grupo. Muchas gracias, Jordi, por el apunte. Vale. Pero lleva alguna línea, lleva algún Sí, y circuito. una línea catenaria. Y una línea catenaria y va por, bueno, es un automóvil, ya no va por raíles. Muy bien, Entonces, bueno, gracias.
¿vale? Autobús o autocar articulado. Aunque un autobús o autocar esté articulado, no se considera un conjunto de vehículos. Esto lo tenemos que tener claro. Un autobús o autocar articulado es el que está compuesto por dos secciones, es decir, autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección articulada, en el que los compartimientos para viajeros de cada una de ambas partes rígidas se comunican entre sí. Estos hay mucho en Alicante y creo que en Barcelona también los hay, ¿verdad, Jordi? Sí, exacto, correcto. Esto es lo que le llamamos vulgarmente nosotros los gusanos, Mm. pero esto es un término coloquial. En realidad su definición o su nombre real es autobús o autocar articulado. Aquí en Pero no Barcelona es un tenemos uno que tiene dos articulados, que hace 30 y pico metros de largo. 30 y pico metros, pues eso que va por las rondas. Por el paralelo, es la línea recta casi. Sí, porque si no, no puede girar, ¿no? Sí, llevan dos articulados son. Muy bien. Vale, tractocamión. Automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque. Será vehículo pesado cuando su capacidad de arrastre sea superior a 3,5. Por ejemplo, nosotros un tractocamión es lo que vulgarmente llamamos cabeza tractora, ¿vale? De los trailers. Pero, por ejemplo, aquí en la autoescuela en la que yo trabajo, el tractocamión le ponemos una caja acoplada detrás con la quinta rueda y se convierte en un camión que llamamos polivalente, en el cual podemos examinar del camión rígido con cabeza tractora de tráiler. No sé si lo habíais escuchado alguna vez. Yo Ah, no lo he escuchado. no. Bueno, seguimos. Seguimos con definiciones. A ver, remolque. Vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. Mirad, os voy a hacer aquí un pequeño dibujito para que veáis lo que es un remolque y un semirremolque. ¿De acuerdo? Lo voy a ver si veis toda la pantalla completa, ¿verdad? El gris y todo, ¿no? Sí, sí. Vale. Mirad, voy a dibujar aquí. Yo dibujo muy mal, chicos? Esto sería un camión. Y ahora le pongo un remolque. ¿Y por qué dice arrastrado? Porque este que lleva una lanza que arrastra un remolque. Y a esto se le llama tren de carretera. Y en cambio, un tractocamión, voy a dibujarle aquí en la quinta rueda, y le voy a poner un semirremolque. ¿Por qué llamo semirremolque? Porque parte sustancial del semirremolque descansa sobre el vehículo que lo tracciona, es decir, sobre el vehículo tractor. Los dos son conjunto de vehículos, pero este es un tren de carretera y este se le llama vehículo articulado. ¿Alguna duda con esto? No. Vale. Remolque. El remolque sería este de aquí. Vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor, ¿vale? El vehículo de motor, en este caso, es este camión. Un turismo con un remolque es un tren de carretera, os pregunto. Sí. Todo vehículo que lleve un remolque es un tren de carretera, aunque sea una moto. Y es un vehículo, es un conjunto de vehículos. Lo digo esto por el tema de los estrechamientos en normas y señales. Esto hay que tenerlo claro. ¿De acuerdo? Un turismo con un remolque también es un tren de carretera. Seguimos. Semirremolque, vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil. Aquí lo tenemos. Es acoplado, ¿por qué? Porque hay una parte sustancial que descansa sobre el vehículo que lo tracciona, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. Para ser considerado vehículo pesado debe tener una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos. Es decir, que cualquier vehículo para ser considerado vehículo pesado, ¿qué masa tiene que superar? Masa máxima autorizada. 3.500 kilos. 3.500 kilos. Muy bien, Jordi. Tren de carretera. Conjunto de vehículos constituido por un vehículo de motor con un remolque enganchado. Este conjunto se considera pesado si su masa máxima autorizada, compuesta por la suma de los dos vehículos que lo integran, es superior a 3.500. Es decir, en un tren de carretera, para ser considerado vehículo pesado, la suma de ambos tiene que superar los 3.500. ¿Alguna duda, chicos? No. No. Vehículo articulado. Conjunto de vehículos constituido por un vehículo de motor al que se le acopla un semirremolque. Como en el caso del tren de carretera, el conjunto se considera pesado cuando su masa máxima supera los 3.500 kilogramos.
Aquí hace un poco redundancia, ¿vale? Porque me habla vehículo articulado y luego de tren de carretera, pero tengo que tener en cuenta que el vehículo articulado es con un semirremolque y el tren de carretera es con un remolque. Vehículo mixto adaptable. Es un automóvil especialmente dispuesto para el transporte simultáneo o no de mercancías y personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga parcial o totalmente por personas mediante la adición de asientos. Se considera vehículo pesado si su masa máxima es superior a 3.500 kilogramos. El vehículo mixto adaptable es, por ejemplo, una Citroën Berlingo, como la mía. ¿Por qué se le llama mixto adaptable? Porque yo puedo llevar carga o viajeros hasta un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que en un vehículo mixto adaptable podré llevar las plazas que correspondan siempre y cuando las que me marque la ficha técnica ITV, porque por ejemplo a mí me marca como máximo 5 plazas, incluido el conductor. ¿Alguna duda? Ninguna. Punto 2. Masas y dimensiones. Definiciones. 2.1. En el apartado 1 del anexo 9 del Reglamento General de Vehículos se recogen las siguientes definiciones. Vamos allá. Vamos a ver las definiciones. Primero leer el concepto y luego leeré la definición, ¿vale? Una Tara, pregunta, Ángel, un dime, inciso. Me estoy dime. acordando de cuando el turismo y el remolque no pueden ceder de 4.750 kilos o 4.650. 4.250. 4.250, que eso se explica más adelante o no se Eso es, explica. eso es la autorización B96. Si Vale, queréis, ahora cuando termine de leer las definiciones me lo recuerdas y si quieres hago una pequeñita explicación sobre eso, aunque no sea de esto, pero nos viene bien a todos, ¿de acuerdo? vale, gracias, Ángel. Tara, masa del vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicios, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios. Vale. Masa en orden de marcha. Se considera como masa en orden de marcha el resultado de sumar a la tara la masa estándar del conductor, de 75 kilogramos, y por los autobuses y autocares la masa del acompañante de 75 si lo lleva. Es decir, la masa en orden de marcha es la tara más el conductor. Es decir, aquí podríamos poner, aquí al lado, que la masa en orden de marcha es la tara más conductor. La masa en carga. Es la masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio y los pasajeros. La masa en carga aquí no me incluye al conductor. Es decir, es la tara más la carga. Bueno, a ver, la masa efectiva del vehículo y su carga, incluida la masa del personal de servicio. Sí, aquí sí que incluye el conductor, perdón, por mi inciso. Conductor, tara más carga. La masa por eje. Es la que gravita sobre el suelo transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje. Es decir, en un eje donde tengo las dos ruedecitas, es la masa que puedo meter aquí encima. Esto sería el eje. ¿Alguna duda hasta ahora? Ángel, Dime. que vaya bien, buenas tardes, tengo que dejarte. Hasta la Muy bien, próxima. Jordi. Luego voy a explicar lo que tú has dicho del B96, pero luego lo dejamos grabado y luego lo ves. Jordi, venga, buena Vale, tarde. muchas gracias. Gracias por todo. Vale. Masa máxima autorizada por eje. La masa máxima de un eje o grupo de ejes con carga para su utilización en circulación por las vías públicas. Es decir, es la masa máxima autorizada por eje. ¿Ok? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con esto? Masa máxima por eje técnicamente admisible. La masa máxima autorizada por eje es una cosa y la masa máxima por eje técnicamente admisible es la que me dice el fabricante, pero no quiere decir que sea la que tenga que poner. Siempre tengo que poner la que me dice la norma. La masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el fabricante. Dimensiones máximas autorizadas. Las dimensiones máximas para la utilización de un vehículo establecidas en el anexo 9 del Reglamento General de Vehículos, todas las dimensiones máximas autorizadas que se especifican en ese anexo se medirán con arreglo al anexo 1 de la Directiva 70/156 de la Comunidad Económica Europea sin tolerancia positiva, es decir, sin tener más el chorrete que diríamos, ¿vale? Vulgarmente. Masa máxima autorizada. Es la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas, es decir, un camión cargado con su conductor y con todo, lo que me permite la norma.
Masa máxima técnicamente admisible. Es la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante. Por lo tanto, cuando hablamos técnicamente admisible, es la que me dice el fabricante, no la que me marca la norma. ¿Alguna duda, Lorena, o alguna? No, no, todo Vale. bien. Masa remolcable máxima autorizada. Es la masa máxima, máxima de un remolque o semirremolque destinado a ser enganchado al vehículo motor y hasta el cual puede matricularse o ponerse en servicio el vehículo. En el caso de un remolque de eje central o semirremolque, la masa remolcable máxima autorizada será la masa real máxima del remolque menos su carga real vertical sobre el punto de acoplamiento, es decir, la masa correspondiente a la carga soportada por los ejes del remolque. Es decir, tengo un remolque con sus dos ejes y es la masa que descansa sobre este eje y sobre este eje, no la masa que descansa sobre la lanza que es la que engancha. ¿De acuerdo? Masa remolcable máxima técnicamente admisible. Técnicamente admisible ya sabemos que es la del fabricante. La masa remolcada máxima basada en la construcción y especificada por el fabricante. Masa remolcable máxima técnicamente admisible del conjunto. Pues es la suma de las masas del vehículo motor cargado y del remolque arrastrado cargado, basada en la construcción del vehículo a motor y especificada por el fabricante. Masa máxima autorizada del conjunto. Es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque arrastrado para su utilización por las vías públicas. Sigo, chicos. Carga vertical máxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento. Carga máxima sobre el acoplamiento establecida en la concepción del vehículo motor y o del acoplamiento y especificada por el fabricante. Es decir, es en un vehículo tractor, en un vehículo rígido y tengo su remolque, es la masa máxima que puede descansar aquí, ¿vale? Carga indivisible. La carga que para su transporte por carretera no puede dividirse en dos. Por lo tanto, ¿por qué? Por ejemplo, una viga de una casa, una hélice de estas que hay para los molinos de viento, o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daño. Es decir, si yo cortase una viga, ya estaría sufriendo un daño, por lo tanto no la puedo dividir. Y que debido a sus dimensiones o masa, no puede ser transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en todos los sentidos a las disposiciones del Reglamento General de Vehículos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesita una autorización especial. ¿Por qué? Porque excede de masas o dimensiones. Se considera también carga indivisible la constituida por varios elementos de la misma naturaleza. Un camión cargado con varias vigas que tengan la misma naturaleza y destinado al mismo fin, con dimensiones idénticas o diferentes, de las que una o dos dimensiones del mayor elemento del conjunto exceden las dimensiones máximas establecidas en la respectiva reglamentación. ¿Lo entendemos esto? ¿Hay alguien que no entienda lo de carga indivisible? Buenas No, no, tardes. todo bien. Va todo Sí, bien, sí, ¿no? Vale. sí. Suspensión neumática. Una suspensión se considera neumática si al menos el 75% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático. Se tiene que cumplir esto, y esto es pregunta de examen, chicos. Sistema de suspensión equivalente o suspensión neumática reconocida. Es decir, el 75% del efecto elástico se debe a un dispositivo neumático. Pero luego hay otra suspensión que se asemeja a la suspensión neumática y es reconocida. Se llama sistema de suspensión para ejes motor no dirigidos que cumplen los requisitos establecidos en la reglamentación del anexo 1 del Reglamento General de Vehículos. Dispositivo de elevación del eje. Dispositivo permanente montado en un vehículo con objeto de reducir o incrementar la carga sobre el o los ejes según las condiciones de carga del vehículo. Bien levantado completamente las ruedas del suelo bajándolas del suelo, o bien sin levantar las ruedas del suelo, por ejemplo, en el caso de sistemas de suspensión neumática u otros sistemas. Quiere decir, en el punto número 1, quiere decir que en un remolque, a lo mejor en la parte trasera, llevo 3 ejes. Y no sé si os habéis dado cuenta alguna vez que uno de ellos, cuando va descargado, no va al mismo nivel que los otros dos que van tocando la carretera. ¿Esto os habéis dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta de esto al ver algún camión o conjunto de vehículos circulando por la carretera?
Sí, eso se ve bastante. Cuando van vacíos llevan un eje descargado, levantado. Vale. Eso sería el punto número 1. En cambio, en el punto número 2 es el mismo remolque, pero lo que ocurre es que por el sistema de la suspensión neumática, este eje, por ejemplo, no está soportando fuerza. ¿Lo entendemos esto, Antonio? Sí, sí. Vale. Eje retráctil. Eje que puede elevarse o bajarse mediante el dispositivo de elevación de eje, tal como se menciona en el número 1 del apartado 18, lo que acabamos de leer. Y eje descargable, eje sobre el cual puede variarse la carga sin que el eje esté levantado mediante el dispositivo de elevación de eje, tal como se menciona en el número 2 del apartado 18. El apartado 18 es este de aquí, ¿vale? En el número 1 y en el número 2. El eje retráctil sería este sería el eje retráctil, porque se retrae hacia arriba. Y este sería el eje descargable. Vale. Grupo de ejes. Los ejes que forman parte de un buggy. En el caso de 2 ejes, el grupo se denomina tándem. Y tándem triaxial en el caso de 3 ejes. Convencionalmente se considera que un solo eje es un grupo de un eje. Es decir, un eje doble sería en un remolque cuando tengo 2 ejes cuya separación es inferior a 1,8, que vamos a empezar ya a decir cifras, y esto sería un eje doble o tándem, y un remolque cuyo final tengo 3 ejes, esto sería un triaxial, porque tengo 3 ejes triaxial. ¿Hasta aquí alguna duda? Esos también tendrían distancia menor a 1,8, ¿verdad? Exacto. Es decir, cuando ya es mayor de 1,8 ya se considera eje simple. ¿De acuerdo, Lorena? Vale, tonelada, masa correspondiente a 1000 kilos, es decir, ¿cuánto pesa una tonelada? Pues 1000 kilos. Configuración euromodular. Es un conjunto de vehículos con más de 6 líneas de eje, cuyos módulos separadamente no superan los límites máximos de masas y dimensiones establecidos en este anexo para el tipo de vehículos que corresponda. Un euromodular, por ejemplo, sería esto. Esto es un tractocamión, un semirremolque y después un remolque, cuya longitud máxima será de 25,25. ¿Y cuántos ejes tengo? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes. Esto sería un ejemplo de una configuración euromodular. Las configuraciones euromodulares, como exceden de masas y dimensiones, necesitan autorización especial de tránsito, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con definiciones. Vamos ahora a hablar de los combustibles alternativos. Combustibles alternativos. Los combustibles o fuentes de energía que sirven al menos en parte de sustituto a las fuentes de energía fósil. Las fuentes de energía fósil son el gasoil y la gasolina para los transportes y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte. Por ejemplo, A. La electricidad consumida en todos los tipos de vehículos eléctricos. B. El hidrógeno. C. Los biocarburantes, tal y como se define en el artículo 2.2 del Real Decreto 1597/2011 del 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. D. Los combustibles sintéticos y parafínicos. E. El gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa, gas natural comprimido, GNC, y en forma licuada, gas natural licuado, GNL. F. El gas licuado del petróleo, el GLP. Y G. La energía procedente de almacenamiento a bordo de fuentes a bordo, incluido el calor residual, ¿vale? Vehículos de combustible alternativo. Un vehículo de motor alimentado total o parcialmente por un combustible alternativo y que ha sido debidamente homologado. Es decir, para que sea combustible alternativo, tiene que estar completamente homologado. Perdón. Ahora vamos a hablar de la operación de transporte intermodal. ¿Qué es esto? Tendrán estas consideraciones. A. Las operaciones de transporte combinado definidas en el artículo 1 de la Orden del 30 de septiembre del 93, por la que se establecen normas especiales para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, destinados al transporte de uno o varios contenedores o cajas móviles con una longitud máxima total de hasta 45 pies. Estos son los contenedores.
Y hablamos de transporte intermodal cuando intervienen distintos modos de transporte, por ejemplo, el transporte terrestre, el transporte ferroviario o el transporte marítimo o el transporte aéreo. Combinación de estos. Las operaciones de transporte destinadas al transporte de uno o varios contenedores o cajas móviles con una longitud máxima total de hasta 45 pies que recurran al transporte por la vía navegable o un recorrido marítimo, siempre que el tramo por carretera inicial o final no exceda de 150 kilómetros en el territorio de la Unión. Se podrá superar la distancia indicada de 150 kilómetros con objeto de alcanzar la terminal de transporte adecuada más cercana para el servicio previsto. En el caso de vehículos articulados de 5 o 6 ejes formados por un vehículo de motor de 2 ejes y con semirremolque de 3, o por un vehículo motor de 3 ejes y semirremolque de 2 o 3 ejes. ¿Por qué nos dice esto? Muy sencillo. Mirad. Cuando hablamos del transporte intermodal, tenemos que tener en cuenta que ahora después, cuando veamos las masas y dimensiones de los vehículos, en un vehículo tractor cuyo cabeza tractora lleva un portacontenedores, cuando la cabeza tractora tiene 2 ejes, puedo transportar hasta 42 toneladas de carga. En cambio, la misma configuración, pero cuya cabeza tractora tiene 3 ejes, ¿vale? ¿Cuántas toneladas puedo transportar, Antonio? 46, 40 no me acuerdo. 44. 44. ¿De acuerdo? Esto es una combinación para el Vamos. transporte de contenedores. Claro, un vehículo articulado, además esta pregunta fue nuestra, Antonio, no sé si te acuerdas, Sí, en la sí, 23, ¿puede medir más de 16,5 metros de longitud? Sí. Puede sí. medir 15 centímetros más cuando el contenedor, ¿de cuántos pies es? 45 pies. De 45 pies. Esto fue pregunta de la Pregunta 23. de la 23. ¿Vale? Es decir, puede medir 16,65. Yo esta fue la única que fallé y lo reconozco, ¿eh? Sí, También sí. Yo soy también. humano y la fallé, pero no se me ha olvidado ya en la vida, ¿eh? Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, chicos. Vale. Punto 2.2. Masas máximas permitidas, según el apartado 2 del anexo 9 del Reglamento General de Vehículos. Vamos a ver lo que no se permite la circulación. De vehículos con ruedas neumáticas o de elasticidad similar que ejerzan sobre el pavimento una presión superior a 9 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es pregunta de examen, chicos. ¿Vale? Más de 9 kilos por centímetro cuadrado no se puede circular por las vías públicas. Los vehículos cuyo sistema de rodadura tengan superficies metálicas estriadas o con salientes, imaginaros un carro de combate, no podrán circular por las vías públicas sin colocar sobre aquellas otras bandas elásticas de contacto exterior con el pavimento. Para que un carro de combate o un bulldozer que lleve cadenas pueda circular por las vías públicas, se le tiene que poner un dispositivo de gomas para que no deteriore el pavimento o el asfalto. De vehículos en que los neumáticos soporten cargas superiores a las que determinen sus normas de seguridad, en función de sus índices de carga y velocidad máxima del vehículo. De los trenes de carretera en los que la distancia entre el eje posterior del vehículo motor y el delantero del remolque sea inferior a 3 metros. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Un tren de carretera, tengo el camioncito y el remolque. Pero aquí me dice de los trenes de carretera cuya distancia entre el eje posterior del vehículo motor y el eje delantero del remolque, es decir, que desde aquí hasta aquí sea menos de 3 metros, no puede circular. ¿Y por qué creéis que no puede circular? Antonio, a ver, contéstame, Antonio. Supongo que sería porque no pueden maniobrar, se tocarían. Efectivamente, por el radio de giro. Sí. Muy bien. De vehículos o conjuntos de vehículos en los que la masa soportada por el eje motor o los ejes motores sea inferior al 25% de la masa total en carga del vehículo o conjunto de vehículos. Es decir, de vehículos o conjunto de vehículos. Un conjunto de vehículos por eje, en los que la masa soportada por el eje motor, imaginémonos una cabeza tractora, y aquí no descanse un 25%. Esto también fue pregunta de examen algún año, ¿eh? Sí. ¿Vale? Si es inferior al 25% no se puede circular. Como mínimo el 25%. Tiene que descargar sobre el eje motor.
Tenemos que tener en cuenta que en los camiones y autobuses, como norma general, repito, como norma general, el eje motor siempre estará en la parte trasera, es decir, son de propulsión. De los vehículos de motor de, perdón, de los vehículos de motor de 4 ejes cuya masa máxima autorizada en toneladas sea superior a 5 veces la distancia en metros comprendida entre los centros de los ejes extremos del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Vamos a ver, un dibujito por aquí. De los vehículos de motor de 4 ejes. Vamos a dibujar un vehículo de motor de 4 ejes y dice, cuya masa máxima autorizada en toneladas sea superior a 5 veces la distancia en metros comprendida entre los ejes, entre los centros de los ejes extremos del vehículo. Es de aquí. Es decir, si de aquí a aquí mide 4, ¿cuál sería la masa máxima que podría llevar este vehículo? 31 a 32. 31 o 32 es lo que dice la norma. Muy bien, Antonio. Pero si mide de aquí a aquí 4 metros, no podría llevar más de 20, porque es 4 Más por de 20. 5 es igual a 20. Es decir, 20,5 no lo podría llevar. ¿Entendemos esto? ¿Alguna duda con esto, Lorena y compañía? Mm. ¿Sí o no? Ah, ¿Hay no, todo alguna? bien. Sí, sí, bien. Esto es un Yo poco creo que muy bien. difícil de entender. ¿Queréis que lo vuelva a repetir? ¿Lo vuelvo a repetir o no? Veo que no. Vale, pues vamos a la siguiente. Ya empezamos con las medidas. Sí que os recomiendo, y lo subiré a los grupos antes de empezar con esto, que hay una tabla de ITV donde me vienen todas las medidas y todas las picardías de todo esto. Esto es fácil de entender, yo lo voy a ir leyendo, pero esto hay que aprendérselo. Es decir, yo por mucho que os explique, tenemos que saber que el eje motor en general, por ejemplo, son 11,5 toneladas. Pero esto o me lo estudio y lo sé, o no hay manera de aprenderlo. Cuando es por ejes es fácil de entender, pues el eje motor y el eje no motor, y luego la distancia entre ejes, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco lo iré explicando, no sé si me entendéis. Vale, masas máximas por eje permitidas. Tampoco se permite la circulación de los vehículos con masas por eje que sobrepasen los siguientes límites. Es decir, si sobrepasan los límites que ahora vamos a decir, no podrían circular. Cuando hablamos de un eje simple, como bien os he dicho, el eje motor en general son 11,5 toneladas, pero el eje motor en un vehículo rígido, por ejemplo, de 2 ejes, ¿dónde estaría el eje motor, Lorena? Lorena o alguien que quiera contestar, me da igual. El eje motor sería este, chicos, y este serían 11,5 toneladas. Y este, que es el eje no motor, serían 10 toneladas. Es decir, tendríamos este de aquí y este de aquí, porque esto es para camiones. El 13 y el 12,6 es para autobuses, y ahora lo veremos. El eje motor de los vehículos de la clase 1 autobuses urbanos, según la clasificación de la Directiva 2001/85 de la Comunidad Europea del 20 de noviembre, me dice que el eje motor será 13. Y en cambio el eje motor de los vehículos de las clases 2 y 3 será 12,6. Si yo, por ejemplo, tengo un autobús de la clase 1, ¿pesa más el eje motor, Antonio? ¿Qué quieres decir con que pesa más? ¿Pesa más el eje motor de la clase 1 que los de las clases 2 y 3? Sí, porque pesa Sí, sí, 13. sí que hay. Sí, Hay una pequeñita diferencia ahí. hay una Tenemos... pequeña diferencia. Correcto. Pues mirar, esta pequeña diferencia yo me la aprendí de la siguiente manera gracias a un alumno de autobús. Y me dijo, a ver, Ángel, cuando tú, por ejemplo, se avería un autobús y vas a recogerlo, si el autobús se avería fuera de poblado y lo tengo que traer hasta el taller, cuanto más pese, más me va a costar, ¿verdad? Y yo le dije, sí, Antonio, porque se llama Antonio el alumno. Y dice, pues por eso el eje motor de las clases 2 y 3, como son interurbanos, que salen fuera de la zona urbana y cuestan más de llevar hacia la base, por eso pesa menos el eje motor, 12,6. En Pero es que cambio, hay poca diferencia, ¿eh? De sí, pero 12,6 a 13, son 400 gramos. 400 gramos por eje, sí, sí. muy poquita. Me dijo eso, dice, como cuestan más, pues por eso pesan menos. En cambio, el autobús de la clase 1, autobús urbano, como está en población y es más fácil llevarlo a la base porque está más cerca, pues por eso pesa un poquito más. Y así me lo aprendí yo. No sé si os servirá a vosotros o no. Sí, por lo menos con esa explicación no se olvida. Es decir, si es fuera de las clases 2 y 3, como está fuera, pues 12,6. El que está dentro, 13. Yo lo aprendí así y no se me ha olvidado, ¿eh? Vale, ahora vamos a hablar del eje tándem, es decir, del eje que es doble. Y aquí tenemos que tener en cuenta la separación entre ejes.
Dice, si la separación entre los ejes es inferior a 1 metro, 11,5. Si es inferior a 1 metro, pero es superior a 1 metro e inferior a 1,3, 16. Y si es igual o superior a 1,3 e inferior a 1,8, 18. Yo me lo aprendí con el final. Inferior a 1 metro, inferior a Mira, 1,3 e inferior a Ángel, una 1,8. pregunta. Dime. En lo anterior, cuando estábamos hablando de lo del... ay, ¿cómo era? Perdón. Sí, 12,6 y 13, no serían 400 gramos, serían 400 kilos, ¿verdad? Porque estamos hablando de toneladas. Sí, perdón, 400 kilos, correcto, Vale, gracias. vale. Gracias, 400 kilos. Yo estaba pensando aquí, se me ha ido el santo al cielo. Muchas gracias, Lorena. No te A preocupes. veces se nos va el santo al cielo. Pero se ha quedado claro, ¿no? Lo de 12,6 fuera de población y 13 dentro de población. Fuera de población me cuesta más traer el autobús, por eso pesa menos. Al taller, por ejemplo. Lo que lía un poco y hay que tener claro es lo que es clase 1, clase 2 y clase 3. Clase Claro, a 1 veces es en la urbano. pregunta no te lo especifican, te dice clase 1, te dicen que es urbano, y clase 2 y clase 3 que dicen que ya es urbano. Eso es lo que tienes que tener claro en Interurbano. el concepto de los pesos. Claro, y luego el Vale, concepto vale. de pesos lo tenemos que tener claro. Es decir, clase 1, población, clase 2 y 3, fuera. Fuera. ¿De acuerdo, Lorena? Perfecto. Y son Vale, sí, 400 perfecto. kilos, efectivamente, como tú has dicho. Y ahora, cuando hablamos del eje tándem, yo me quedo simplemente con esto. Inferior a 1, inferior a 1,3 e inferior a 1,8. Mirar, 1,8, 18. 1,3, 16 y 1, 11,5. Yo me lo aprendí así, no sé cómo explicároslo para que vosotros también lo podáis aprender de una forma más rápida. Dice, en el caso anterior, si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda las 9,5 toneladas, podrá aumentar en una más. Miradlo, 19. ¿De acuerdo, Lorena? Sí, Vale. Vamos con el eje tándem de los remolques o semirremolques. Si la separación entre los ejes es inferior a 1 metro, 11. ¿Y por qué me varía de los remolques y semirremolques media tonelada, es decir, 500 kilos con el vehículo de motor? Venga, esto es preguntita también. ¿Por qué aquí tengo 11,5 y aquí tengo 11? Es muy sencillo. Este es Es motor. que el remolque o Eh, semirremolque no puede ser eje motor. Efectivamente, esa es la diferencia. ¿Vale? Muy bien, Antonio. Si es igual o superior a 1 metro e inferior a 1,3, 1,3 que hemos dicho, 16. Y si es inferior a 1,8, 18. Y aquí viene una excepción. Y la excepción es el punto com. ¿Vale? Salvo para semirremolques equipados con caja basculante reforzada para la utilización específica en construcción, obra o minería. Construcción, obra o minería. 20 toneladas. ¿Vale? Es decir, cuando el eje tándem de los remolques y semirremolques se utiliza para la construcción, obra o minería y lleva caja basculante, en vez de 18 toneladas será de 20, cuando la separación sea inferior a 1,8 y superior a 1,3. Es decir, superior a 1,3 e inferior a 1,8, para la construcción, obra y minería, 20 toneladas. Es una excepción, ¿de acuerdo? Y que en cambio, si la separación es igual o superior a 1,8, es decir, superior a 1,8, 20. Pero si es inferior a 1,8, ¿cuándo puede ser 20? Cuando sea para construcción, obra y minería, el punto com. Seguimos. Y perdona, Ángel, el inciso aquí sería que en los remolques y semirremolques sí se considera eje tándem si supera el 1,80. Si supera el Porque 1,8, en los vehículos rígidos ya no, exacto, pero en los remolques y semirremolques sí que puede superar el 1,80. exacto, exacto. En remolques y semirremolques sí, pero en los vehículos de motor no. Muy buena el apunte Antonio. Vamos a seguir. Eje tándem triaxial de los remolques o semirremolques. Es decir, hemos visto el eje tándem y ahora vamos a ver el triaxial. Pues el triaxial solamente tengo dos medidas. Si es inferior, esperad que ponga para escribir. Si es inferior a 1,3, 21. Y si es superior a 1,3, pero igual a 1,4, 24. 24, 1,4. 21, 1,3. Y no hay más, es que hay que aprenderlo, ya está. Vale, masas máximas permitidas
Vehículos de motor de 2 ejes. Vale, aquí, antes de empezar con todo, en los vehículos de 2 ejes, excepto autobuses, ahora os voy a hacer una regla mnemotécnica para lo que son los vehículos de motor independientemente de los ejes que tengan. Voy a abrir un momentito, voy a dejar de compartir esto. Mira, estoy en la selva, Antonio, Sí. pero bueno, no pasa nada. Voy a abrir el Paint un momentito y comparto. Y voy a haceros una regla mnemotécnica que es como yo lo aprendí y como creo que lo vais a aprender vosotros. A ver, un segundito. Vale. ¿Estáis viendo el Paint, chicos? ¿Lo estáis viendo? Lo Yo de no. dibujar, lo de dibujar. Lorena, ¿tú lo ves lo de dibujar? No, a mí me sales en el monte. En la selva. Jolín, Sí. ya estamos como ayer otra vez. A ver, un Ah, segundito. Sí no, se sí, ve, Ángel, sí. sí, ahora ¿Sale o sí. no sale? Sí, ¿Sale Sí. el Paint, Miguel? sí, Vale, perfecto. vale. Ahora sí. Vamos a ver los vehículos. Perdonadme mi escritura, pero es que estoy escribiendo con tableta. Vehículos de motor. Y ahora vamos a ir viendo según ejes, ¿vale? 2 ejes. Antonio, ¿cuándo cumpliste la mayoría de edad? No me acuerdo. ¿Cuándo A los cumpliste? 18. 2 ejes. A ver, esperad. 2 ejes, 18 toneladas. ¿De acuerdo? 3 ejes. Estamos hablando de vehículos rígidos. Cuando hable de... A partir de 4 ejes ya no son rígidos, ¿vale? 3 ejes. Miguel, ¿cuándo celebras el día de Navidad? 24, Navidad, eso es Nochebuena. 25, perdón. 25 toneladas. 4 ejes. Lorena, ¿qué día te vas de esto, cómo se llama? De fin de año. El 31. 31 toneladas. Aquí voy a poner otro de 4 ejes, que será una combinación de vehículo rígido de 2 ejes más remolque pesado o ligero de 2 ejes. ¿Vale? ¿Cuánto será esto, Lorena? A mí no me preguntes que estoy muy verde todavía. No, pero lo que quiero es que diluyas un poco. Además, te he hecho aquí una aclaración. 2 ejes. Fíjate en esto. ¿Cuántos son 2 ejes? 18. 18. ¿Y el remolque? No me acuerdo. No lo sé. ¿Cuántos ejes tiene el remolque? Al tener 2 es lo mismo que el vehículo motor. Exacto. ¿Y esto qué me suma? 36. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo entendemos? Vale, sí. Son muchos pesos y muchos ejes y muchas medidas. Es que esto hay que aprenderlo, ¿eh? Esto estoy... Eso es estudiar. Es estudiar. Mirad, 2 ejes es el vehiculito, el camioncito con 2 ejes. 3 ejes, el mismo camión con 3 ejes. 4 ejes, el mismo camión con 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Y este de aquí abajo cuál es? Pues el vehículo, el camioncito, perdonad mi mal dibujo, y el remolque. ¿Cuántos ejes tengo, Lorena? Aquí en este último Vale, dibujo. sí. 4 en total, sí. Por eso son 36, porque es la suma de 2 de 18. ¿De acuerdo? Vale, Y sí. por último, para que me entendáis esto un poquito, 5 ejes o más. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto puede llevar un tráiler? Lo normal sería 40 y ya después vamos sumando. Sería 40 y luego tengo 2 excepciones, que serían 42 para el portacontenedores cuya tractocamión sea de 2 ejes y 44 cuando el tractocamión Sea de 3 ejes. sea de 3. ¿Ok? Es decir, y luego al 25 y al 31 le podré sumar una tonelada más, es decir, 26 y 32. Miguel, Sí, sí, ¿por qué podré sumarle una tonelada más? dependiente del combustible, de la energía de movimiento. Esa sería una opción. Y otra opción, Antonio, Que no se supere una distancia dentro de población o algo así. no. La O otra, que no, no, lo otro es la suspensión neumática. los que se utilizan para entorno urbano también pueden superar una tonelada. Sí, pero superaríamos una tonelada más también por la suspensión neumática. También.
eje doble y con suspensión neumática, ¿vale? Sí, que sea Nos ha considerado con suspensión neumática. Vale. Lo que voy a hacer ahora, ya que tengo abierto el Paint y antes ha preguntado un compañero el tema de lo del permiso del B96, voy a hacer un inciso y lo explico, ¿de acuerdo? Si os parece bien, ¿de acuerdo? Vale. Esto no es de reglamentación, pero es muy sencillo de entender. Vale. Aquí voy a poner B, aquí voy a poner B, aquí voy a poner B más autorización 96 a 96 y aquí B más C, más E, perdón. Con el B puedo llevar un vehículo de 3.500 kilos y ¿qué más? Y un remolque como ligero. Ligero. Con el B puedo llevar también un vehículo de 2.000 kilos y un remolque pesado, por ejemplo, de 1.500 kilos. ¿Por qué? Porque la suma del conjunto no supera los 3.500 kilos. En cambio, si yo llevo un vehículo que pesa 3.000 kilos, ¿podré llevar un remolque pesado? Sí, por ejemplo, de 1.250 kilos. Pero para poder hacer esto, como supero los 3.500 kilos, es decir, que son hasta 4.250, necesito la autorización, perdón, B96. B o A, ya me he liado. B96. B96, perdón. ¿Vale? En cambio, con el B más E podré llevar 3.500 y nada más puedo arrastrar la misma cantidad de kilos según ITV del vehículo tractor. ¿Y cuánto sería? 3.500. Por lo tanto, ¿cuánto podría llevar? Porque esto 7.000 sería máximo. un remolque pesado. Sería 7.000 máximo con un turismo que pesara 3.500 kilos. Serían 7.000. ¿Vale? Esto sería la explicación de permisos, pero bueno, lo hemos metido aquí como un inciso y un corte y pega. ¿De acuerdo, chicos? Vale, seguimos con las definiciones. Esto voy a dejar de compartir aquí y voy a seguir con el temario. ¿Estáis viendo otra vez el temario? Sí. Vale. Vale, aquí nos dice vehículo de dos ejes excepto autobuses. Los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo hasta un máximo de 1 tonelada. En el caso de los vehículos destinados a servicios en entornos urbanos, se podrá superar en más de 1 tonelada, pero solamente los de 18, ¿de acuerdo? En entornos urbanos, ¿vale? Autobuses de dos ejes de la clase 1. ¿Cuáles eran los autobuses de la clase 1? Lorena. Los urbanos, ¿no? Sí. Fíjate, aquí hay otra diferenciación de kilos. El urbano pesa más que el interurbano. ¿Por qué? Porque el urbano cuesta menos de llevar al taller que el interurbano que cuesta más. 20 y 19,5. Es decir, serían 20 y 13 y serían 19,5 y 12,6. ¿Esto lo entiendes, Lorena? Sí, sí. Vale, Sí, antes también se explicó así. muy bien. Los remolques. Remolque de dos ejes, 18 toneladas. Remolque de tres, 24. Vehículos de motor de tres ejes, 25, como hemos comentado. Y se podrá aumentar en 1 tonelada. ¿eh? Los vehículos alternativos, como bien ha dicho Miguel, los de combustible alternativo, en el caso de destinado al servicio en entornos urbanos, se podrá superar también en 1 tonelada, siempre que no supere la masa máxima técnicamente admisible del vehículo y la masa por eje máxima permitida, es decir, en unas ciertas condiciones. Vehículos de motor de tres ejes. Como bien hemos dicho, cuando vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria o cuando el eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5, 26. Es decir, eran 25, pues ahora es 25 más 1, 26. Autobuses articulados de tres ejes, 28. ¿Vale? Esto hay que aprenderlo. Vehículo rígido de cuatro ejes con dos direccionales cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles, 32. Y otros vehículos rígidos de cuatro ejes, 31. ¿Vale? Como hemos comentado.
Vehículo de motor de 2 ejes y semirremolque, el cual la distancia entre el eje sea igual o superior a 1,3 pero inferior a 1,8. 36. Y aquí me pone un 1, salvo cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante, es decir, construcción, obra y minería. ¿De acuerdo? En construcción, obra y minería puede ser de 38. ¿De acuerdo? Y otros vehículos articulados de 4 ejes compuestos por un tractor de 2 ejes y un semirremolque de 2, 36. ¿Por qué? Porque son 18 más 18. Y ya vamos a los de 5 ejes. 40 toneladas independientemente de que la cabeza tractora tenga 2 y 3 ejes, siempre y cuando la suma total sea 5 como mínimo. Y será 44 cuando lleve un contenedor y la cabeza tractora, será 44 y la cabeza tractora tenga 3 ejes, y 42 cuando lleve un portacontenedores y la cabeza tractora tenga 2 ejes. ¿De acuerdo? ¿Y trenes de carretera de 4 ejes? Pues 36, porque son 18 más 18. Trenes de carretera de 5 más ejes, 40. ¿Por qué? Porque son 5 ejes. Es decir, 5 ejes, 40. 4 ejes, 36. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de los vehículos. Hemos hablado de las masas por eje, de las masas por conjunto de vehículo, y ahora vamos a hablar de las distintas longitudes de los vehículos, incluida la carga. 2, 3, Perdona, 1. Ángel, te interrumpo un segundo. Dime. Mira, para que les quede los que sean de la 26, porque yo tengo una cosa en mis apuntes. Cuando se habla de la masa del peso de los autobuses, los de 2 ejes, no se le puede incrementar la tonelada por combustible alternativo. Solo se le puede incrementar a la de 3 ejes, Correcto. a los de 3 ejes. Y esto lo preguntaron un año. ¿Nos ha Por quedado si claro a acaso todos? repite, que suelen preguntarlo. Vale. ¿Vale? Los Al menos autobuses de 2 ejes no se le puede incrementar una tonelada por combustible alternativo ni por nada. Y los de 3 ejes sí. Correcto. Vamos a ver ahora longitudes. Vehículos de motor excepto autobuses, pues son 12 metros. Los vehículos o conjunto de vehículos que transporten contenedores. Mirar, aquí está la de la preguntita de los 15 centímetros, De famoso los 15. Antonio. ¿Eh? Sí, sí. Eso ya tranquilo que esa la tenemos para siempre. Sí, los remolques, los vehículos o conjuntos de vehículos que transporten contenedores, 12 metros, y los 45 pies, 15 centímetros. Vehículo articulado excepto autobuses articulados. Un vehículo articulado, vamos a hacer un dibujito aquí para que sepamos lo que es el vehículo articulado. Es la cabeza tractora y el semirremolque. Esto es un vehículo articulado. Será de 16,5, será más 15 cuando sea para contenedores. Más 15 centímetros cuando sea para contenedores. De 45 pies. ¿Ok? Semirremolque es la distancia máxima entre el eje del pivote de enganche y la parte trasera del semirremolque, 12. Y la distancia entre el eje del pivote del enganche y un punto cualquiera de la parte delantera, 2,04. Esto es muy sencillo de entender. Hemos visto muchas veces un semirremolque. Voy a dibujároslo. Aquí tengo el pivote y aquí tengo los 3 ejes. Del pivote a la parte última de atrás, 12 metros. Y del pivote para adelante como máximo, de aquí, voy a cambiar el color para que lo veáis, lo voy a poner en azul. De aquí, perdón, que no se me ha puesto en azul. Ahora sí. De aquí, que es el pivote, no se pone en azul, ¿por qué? Chus, ahora sí. De aquí a la parte de adelante, máximo 2,04. ¿Entendemos esto? Es decir, lo máximo que puede medir un semirremolque desde su pivote hasta la parte de atrás son 12 metros. Y desde el pivote hasta la parte de adelante, lo máximo que puede medir 2,04. Y en total hacen un total de 14,04. Y esto lo pueden preguntar, ¿eh? ¿Nos queda claro esto, chicos? Los trenes de carretera. El tren de carretera tenemos el vehículo tractor y el remolque. El tren de carretera lo máximo que puede medir es 18,75. Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Puedo aumentarlo más? Sí. Solamente hay una excepción. Y es cuando es un transporte de vehículos, ¿vale? Especializados en el transporte de vehículos, circulando con carga puede aumentarse hasta un total de 20,55. ¿Vale? Utilizando un voladizo, o soporte de carga trasero, autorizado para ello. Es transporte de vehículos. En el transporte de vehículos, 20,55.
Transporte, vehículos. Y lo que puede sobresalir siempre es por la parte trasera, jamás por delante. Efectivamente, gracias, Antonio. ¿Vale? Dice, además, es lo que dice aquí, muchas gracias por el apunte, pero nos lo dice aquí a continuación, gracias, Antonio. La carga podrá sobresalir por detrás, sin exceder el total autorizado. ¿Y el total autorizado qué es? 20,55. Distancia máxima medida entre el eje en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera entre los puntos exteriores situados más adelante de la zona de carga, detrás de la cabina y más atrás del remolque del conjunto de vehículos. Es decir, en el tren de carretera, de aquí a aquí, lo máximo que puede medir son 15,65, contando el trocito de enganche. Y lo que mide el remolque y la parte trasera desde el compartimento de carga. ¿Ok? Sí, sí. ¿Había alguna duda o algo que he oído por ahí? Lorena, No, no, lo que pasa es que son muchas es que cosas diferentes, muchos detalles. En no esto sé. es difícil, este tema es difícil, Sí. tiene muchos datos, tiene muchos pesos, tiene muchas medidas. Es una locura. pero bueno, poquito a poco seguro que lo vais a dominar, ya lo veréis. Yo, un consejo que les daría, una cosa que preguntan mucho son los autobuses y les gusta preguntar remolques, por lo que yo tengo apuntado de comentarios de años anteriores. Pero claro, es que se lo tienen que estudiar todo, porque es que te pueden preguntar lo que quieran. Mirar, autobús articulado es igual que un tren de carretera, ¿vale? Lo máximo que puede medir. Un tren de carretera que puede medir máximo, como norma general, 18,75. Autobús rígido de dos ejes, 13,5. Autobús de más de dos ejes, 15. Y autobús con remolque incluido este, 18,75. ¿Por qué? Porque un autobús con remolque, ¿qué es, Lorena? Pues el remolque se supone que tiene que tener dos ejes y el autobús articulado No, no, no estoy tendría. hablando. No, 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 no va por ahí la pregunta. Te la vuelvo a Buf, formular, ¿de acuerdo? Tranquila. Te la vuelvo a formular. Yo antes he dicho que una moto con remolque, ¿qué era? Un tren de carretera. ¿Y un autobús con remolque, qué es? Lorena. Te lo acaba de decir Antonio. sí, sí, un tren de carretera también. Vale, pues efectivamente, tren de carretera 18,75 y autobús con remolque 18,75. Tren de carretera. ¿Veis cómo hay cifras que se repiten? ¿Vale? Esto es estudiarlo. De todas maneras, yo procuraré al final del vídeo a ver si puedo y si no os lo mando por los grupos. Hay una ficha con todos los temas de todas las medidas y todo ITV que es donde yo me lo estudié. Y es como un resumen, porque aquí te explica mucho, pero luego está el resumen, ¿de acuerdo? Dice 2311, longitud máxima de vehículos o conjunto de vehículos con mejoras aerodinámicas. Los vehículos o conjuntos de vehículos que cuenten con cabinas homologadas que mejoren el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y la seguridad vial, así como los equipados con dispositivos aerodinámicos homologados en la parte trasera, podrán rebasar a tal efecto la longitud máxima establecida. Cualquier rebasamiento de las longitudes máximas no implicará un aumento de la capacidad de carga de dichos vehículos. Los dispositivos aerodinámicos deberán reunir las siguientes condiciones operativas. A. Cuando la seguridad de otros usuarios de la carretera o del conductor esté en peligro, el conductor las plegará, replegará o desmontará. Es decir, cuando hay algún peligro hay que desmontarlo. Su uso en vías urbanas e interurbanas tendrá en cuenta las características especiales de las zonas donde el límite de velocidad sea inferior o igual a 50 y donde la probabilidad de que haya usuarios de la carretera vulnerables sea mayor. Es decir, por donde van ciclistas, por ejemplo, pues no lo podría utilizar. C. Su uso será compatible con las operaciones de transporte intermodal y en particular cuando se replieguen o plieguen no deben aumentar la longitud máxima autorizada en más de 20 centímetros. Es decir, si yo tengo un vehículo, por poner un ejemplo, de dos ejes, ¿cuánto es lo máximo que puede medir uno de dos ejes? 12 metros. 12 metros. Si la aerodinámica que va aquí detrás la repliego, ¿cuánto podrá aumentarme? Se supone que 20 centímetros. 20 centímetros como máximo. Esto nunca lo han preguntado, pero es recurrente para pregunta, ¿eh? Sí, porque es un dato muy. Eso no tiene Es muy recurso ninguno. específico. Claro. Placa indicativa de gran longitud, lo que llamaríamos la V6. Vais a tener que estudiaros todas las Vs, pero esta la V6, lo único que me indica es que el vehículo mide más de 12 metros. Y lo que me especifica aquí es la medida de la V6.
consiste en una placa de 1300 milímetros, es decir, de aquí a aquí, 1300 milímetros. Que en centímetros, ¿cuánto es? 1,3 metros. ¿De acuerdo? Y 250 milímetros de altura. De aquí a aquí, 250 milímetros, que son 25 centímetros. Y borde rojo fluorescente de 40 milímetros. De aquí a aquí, 40 milímetros, que son 4 centímetros. Os lo pongo porque me lo pueden preguntar de las dos maneras, ¿eh? Esta señal deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto al eje del mismo. El eje es esto. Tiene que estar centrada. Esta placa podrá ser sustituida cuando sea aconsejable para su mejor colocación por dos de características análogas a la anterior, estas dos, y tan cerca de sus bordes como sea posible. En todos los casos, las placas se colocarán a una distancia del suelo de entre 500 y 1500 milímetros, es decir, de aquí al suelo será de 50 centímetros o 500 milímetros o 1500 milímetros o metro y medio. ¿Nos queda claro esto? Estas medidas. Lo que no entiendo yo es por qué aquí en reglamentación me meten esto de las placas cuando luego veremos todas las placas en otra asignatura, creo que era, ¿no, Antonio? Sí, es que hay muchas preguntas que están entre asignatura y asignatura se repiten. Hay muchas medidas, muchos pesos, lo de la V6 esta. Esto lo que tiene que quedar muy claro es que tiene que medir el vehículo más de 12 metros. 12 metros no. Tiene Más que de ser 12. más de 12 metros. Sí, porque hay cosas Eso que nos lo son remarcaron a 5 nosotros mucho. metros Sobre o todo más. acordarse de más de 12 metros. La V6 más de 12. Seguimos. ¿Esas serían las plaquitas que suele venir escrito lo de vehículo longo o algo de eso? Por Sí. ejemplo, eso es, muy bien, Vale. Lorena. Vehículo longo en portugués, pero en España no lo pone, ¿eh? En España Ah, se bueno, sobreentiende que es V6, vehículo de más de 12 metros. Los portugueses sí que pone vehículo longo. es que me ha tocado ver mucho camión portugués, era por eso que me he quedado. Pues mira, ya te has quedado con la copla de la V6. Y en Inglaterra también se utiliza mucho, Ángel. No lo sabía, pues yo no he ido a Inglaterra. Long vehicle. Long vehicle, Sí, vehículo largo. Muchas gracias, sí, Miguel. señor. Tú sí que has estado por ahí, por las tierras Sí. iba a decir de los indios, de los, Eh, iba a decir de los Estuve una indios, temporada larga ahí en la zona de Escocia, 4 años, por la Scotland, ¿eh? haciendo Aberdeen, del aeropuerto de Aberdeen a las destilerías de Escocia con visitas turísticas, Venga, al pirraque, ¿no? A pegarle al pirraque. llevando gente, sí. Muy bien, Miguel, gracias. Esta placa para identificar a los vehículos de gran longitud existía con anterioridad en otros países, en algunos como el Reino Unido o Portugal, mirar por dónde, con caracteres en color negro mate, la indicación expresa de las características de vehículo, long vehicle y vehículo longo respectivamente. Mirar por dónde, pues aquí nos viene lo que estábamos cerrando ahora mismo, ¿vale? Hemos visto la longitud y ahora vamos a ver las anchuras. Las anchuras son mucho más fáciles, igual que las alturas, ¿vale? Las anchuras solamente tengo tres medidas, ¿vale? Tengo 2,55 o 2,60. 2,55 es el máximo para cualquier vehículo o autobús y 2,60 es para cuando llevo un vehículo de acondicionado, es cualquier vehículo cuya superestructura fija o móvil está parcialmente equipada para el transporte de mercancía a temperatura dirigida y en el que el espesor de cada pared lateral, incluida el aislamiento, sea de 45 milímetros como mínimo. Es decir, lo que serían los frigos cuya pared como mínimo mida 45 milímetros, ¿vale? Y en autobuses, los únicos autobuses que pueden llegar a medir de anchura 2,60 solamente son los de traslados de presos o penitenciados. Se entiende por vehículo tipo autobús especialmente acondicionado para el traslado de presos, el constituido por un compartimento central para celdas separado del delantero, conducción y escolta y trasero escolta, así como un pasillo central. Es decir, los que utiliza la Guardia Civil para el transporte de presos, que luego más adelante ya veremos las características técnicas de los vehículos de transporte de presos, ¿verdad, Miguel y Antonio? Sí, sí. Sí, Bueno, esto es fácil. Estas dos cuadritos son fáciles. Y luego las alturas. Tengo tres nada más. Como norma general, los vehículos podrán medir en altura desde el suelo 4 metros. ¿Cuándo podrán medir 4,20? Pues los urbanos de la clase 1. Y luego, ¿quién podrá medir 4,5 metros de alto?
Pues tengo solamente 3 casos. Los portavehículos, ¿eh? Y conjuntos de vehículos, trenes de carretera y vehículos articulados cuando estén especializados en el transporte de vehículos. Es decir, el transporte de vehículos tengo la excepción que me puede llegar hasta 20,55 y 4,5 de altura. Y luego los vehículos grúa. También pueden llegar a 4,5 metros de altura desde el suelo. Y vehículos que transporten contenedores cerrados homologados para el transporte combinado intermodal. Es decir, los contenedores también pueden llegar a 4,5 metros de altura. Y en cuanto a medidas, esto es todo. Seguimos. Vale, ahora vamos a ver otras limitaciones sobre dimensiones del vehículo y su carga. No sé ni el tiempo que llevamos, chicos. 1 hora y cuarto. Gracias, Antonio. Otras limitaciones sobre dimensiones del vehículo y su carga. ¿Sabéis qué ocurre? Que estoy disfrutando con el tema y no me doy cuenta de la hora que es. En relación a la carga. La carga no debe comprometer la estabilidad del vehículo, perjudicar las obras y plantaciones de la vía o constituir obstáculo para su paso bajo los puentes, viaductos o instalaciones aéreas. Esta es curiosa porque luego cuando seamos profesores de formación vial y estemos examinando a un alumno del C o del C+E o del D o del D+E o del C1 o del D1, los examinadores suspenden por el roce con una rama de árbol, porque compromete la estabilidad del vehículo y perjudica las obras y plantaciones de la vía. Tiene leches la cosa, ¿eh? Yo sé de más de uno que lo han suspendido por rozar las ramas de un árbol. Radio de giro. Todo vehículo de motor y todo conjunto de vehículos deben ser capaces de describir por ambos lados una trayectoria circular completa de 360 grados dentro de un área definida por 2 círculos. Es decir, aquí nos está diciendo lo que es la medida de una glorieta para que pueda realizar un giro de 360 grados por 2 círculos concéntricos cuyo radio exterior e interior sean respectivamente el exterior de 12,5 metros y el interior de 5,3. Esto sería la medida estándar de una glorieta para poder realizar un radio de giro de 360 grados sin tener ningún problema. Externos del vehículo se proyecte fuera de las circunferencias de los círculos. Es decir, aquí en el radio de giro me está diciendo lo que es un radio de giro y al mismo tiempo, de manera indirecta, me está describiendo la medida estándar que tendrían que ser las glorietas, que muchas en España no lo cumplen. Y tenemos problemas en los giros en glorietas de menor dimensión que las que acabo de nombrar, ¿verdad, Miguel? Sí, Sobre todo en población. Otros requisitos aplicables a los autobuses. Cuando el vehículo esté parado, se determinará trazando una recta en el suelo, un plano vertical tangente respecto del costado del vehículo orientado hacia el exterior del círculo. Aquí lo que nos está diciendo es que es la parte del voladizo de un autobús que puede sobrevolar sobre la parte exterior del radio de giro de 360 grados. Cuando al maniobrar en línea recta el autobús entra en la superficie circular descrita en el párrafo anterior, ninguna parte del mismo rebasará en más de 0,60 metros dicho plano vertical, es decir, no puedo sobrepasar más de 60 centímetros sobre los 12,5. ¿Lo entendemos esto? Vale, requisitos adicionales para los vehículos de las categorías M2, M3 y N. Cuando el vehículo avance hacia un lado u otro siguiendo el círculo de 12,5 metros de radio, ninguna parte del mismo rebasará dicho plano vertical en más de 0,8 metros en el caso de un vehículo rígido, ni en más de 1,2 en el caso de un vehículo articulado en las categorías M2 y M3. Para los vehículos dotados de un dispositivo de elevación de eje, este requisito será asimismo de aplicación con el o los ejes en posición elevada. Para los vehículos de las categorías N con ejes retráctiles o descargables en posición elevada, el valor será de 0,8 y debe ser sustituido por el de 1 metro. Estamos hablando de cosas que a lo mejor no entendéis, como es el M2, el M3 y el N, y me gustaría que alguno me hiciera, Ángel, ¿qué significa M, N u O? ¿Lo hacéis alguno o lo hago yo mismo? Mercancías, personas o remolques. Y luego Ya lo hay que ver... explicas tú bien. Ya lo explico yo luego. Es que lo hago porque luego no sabemos qué es lo que significa cada uno. Un momentito que vea qué es lo que me queda de tema. Disculparme, ¿eh? Vale, quedan 3 diapositivas, vale. Quedan 3 hojas, ¿eh? Y ahora viene lo de lo que estaba hablando. Bueno, un segundito que beba.
¿Cuánta gente hay conectada, Antonio? Unos 12 o 14, creo. Bueno, me vale. Dice, el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos determina que no se permitirá la circulación de vehículos cuyas masas, dimensiones y presión sobre el pavimento superen a los establecidos en las disposiciones que se determinan en el anexo 9 y en la reglamentación que se recoge en el anexo 1. No obstante, el expresado precepto en su apartado 2 permite que el órgano competente en materia de tráfico podrá conceder autorizaciones especiales y por un número limitado de circulación o por un plazo determinado. Aquí es donde vienen las autorizaciones de transporte que estén de masas y dimensiones, por un número limitado de circulaciones o por un o por un plazo determinado. Normalmente suele ser de un año. Previo informe vinculante del titular de la vía. Es el titular de la vía el que lo tiene que autorizar. Si la vía pertenece a la DGA, de la Dirección General de Aragón, o a la Consellería de Transportes, son ellos los que tienen que determinar, perdón, a la Consellería de Transportes no, a la Jefatura de Tráfico de Teruel, por poner un ejemplo, y a la Jefatura de Tráfico de Huesca, son ellos los que determinarán si se puede o no se puede, por poner un ejemplo. Para los vehículos que por sus características técnicas o por la carga indivisible que transportan superen las masas y dimensiones máximas establecidas en las disposiciones que se determinan en el anexo 9 y en la reglamentación y que se recogen también en el anexo 1, previa comprobación de que se encuentran amparados por la autorización de transporte legalmente precedente. La autorización de transporte legalmente precedente es lo que vulgarmente llamamos, bueno, técnicamente llamamos la competencia profesional del transporte. Eso sería al amparo de la autorización de transporte. A estos efectos se entiende por carga indivisible, nos lo vuelven a repetir, aquella que para su transporte por carretera no puede dividirse en dos o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daños y que debido a sus dimensiones o masas no puede ser transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en todos los sentidos a las masas y dimensiones máximas autorizadas. ¿Vale? Esto es un poquito rollo, pero bueno, es lo que dicen. Nos vuelve a hablar aquí de la indivisibilidad de las cargas que transportan y del vehículo destinado a la prestación o realización de unos servicios o funciones específicos, que para un correcto desempeño de los mismos debe superar por construcción esos valores máximos de masas y dimensiones. Es decir, que para transportar, cuando excedo de masas y dimensiones, tengo que tener autorización especial. ¿Vale? Seguimos. En el anexo 9 del Reglamento General de Vehículos es la disposición que regula las masas y dimensiones máximas de los vehículos y sus cargas. Si se superan, el vehículo en cuestión no puede circular si no está provisto de la autorización complementaria de circulación correspondiente, la que hemos nombrado anteriormente. Las autorizaciones se solicitarán acompañadas de los siguientes documentos, y aquí nos relata los distintos documentos que necesito para solicitar la autorización complementaria. El impreso disponible en la página web de la DGT, la identificación del interesado con su DNI, esto hay que estudiarlo. Original de la tarjeta ITV o fotocopia, tasa por el importe legalmente establecido, la autorización de transporte o licencia comunitaria y un croquis fidedigno del vehículo y de la distribución de su carga, en su caso, con expresión de la masa total de la masa por eje, de la distancia entre ejes y de las dimensiones, es decir, como un croquis de cómo tiene que ir la carga en el vehículo. ¿Y quién puede pedir esto? Pues personas jurídicas. Solamente podrán hacer su solicitud telemáticamente, las personas jurídicas. Las personas físicas que tengan empresa tendrán que ir directamente al lugar donde se solicita, es decir, a la DGT. La solicitud se podrá presentar en los registros de los servicios centrales de la DGT o en los periféricos del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, es decir, en Madrid. Para que la autorización complementaria de circulación sea válida, su conductor deberá portar consigo los preceptivos documentos en vigor que se refieren a su persona, al vehículo y a la carga, quedando obligado a exhibirlos ante los agentes de la autoridad que los soliciten. ¿Ok? Vale, ahora vamos a hablar de las categorías de los vehículos. Antes de iniciar este capítulo, vamos a clasificar. Antes de iniciar el capítulo, ya llevamos casi el tema completo. Por masa máxima. Se entenderá la masa máxima en carga técnicamente admisible. Dentro del ámbito de la Unión Europea existe una clasificación de vehículos según su categoría. Estas categorías establecidas en la Directiva 2007/46 de la Comunidad Europea del 5 de septiembre han sido modificadas por el anexo 1 del Reglamento 678/2011 de la Comisión del 14 de julio. Estas categorías son las siguientes.
Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, es decir, autobuses o autocares. Categoría M1. Vehículos de la categoría M que tengan como máximo 8 plazas de asiento, además del conductor, de la del conductor. Los vehículos de la categoría M1 no dispondrán de ningún espacio para viajeros a pie y el número de plazas de asiento podrá limitarse a una, es decir, la del conductor. ¿Vale? Es decir, ¿esto podría ser un vehículo mixto adaptable, un M1? Sí. Categoría M2. Vehículos de la categoría M que tengan más de 8 plazas de asiento, además de la del conductor, y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de la plaza del asiento, espacio para viajeros a pie. ¿De acuerdo? Y la categoría M3, vehículos de la categoría M que tengan más de 8 plazas de asiento, además de la del conductor, y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para viajeros de pie. Es decir, ¿en qué se diferencia el M2 del M3? En el tonelaje. ¿Os dais cuenta? No sea superior a 5 y superior a 5. ¿De acuerdo? De ahí les cabe una pregunta seguro de ese cuadro. Sí. Categoría N. Yo siempre que digo la categoría N son naranjas y la M Marías. Yo que transporto en el autobús, Marías. Y el camión que transporto, naranjas, la N. Vale. Categoría N. Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías. Categoría N1. Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3.500 toneladas. Podría darse el caso, bueno, voy a explicar esto del N2 y el N3 y luego os hago una pregunta. Categoría N2. Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 pero no a 12 toneladas, es decir, de 3,5 hasta 12. Y la categoría N3 es más de 12. ¿Podría darse el caso de que un vehículo perteneciese al mismo tiempo a dos categorías, Antonio? Sí, ¿no? El N1 y el M1. ¿Y esto a qué es igual? Al vehículo Un particular mixto adaptable. adaptable. Es que en la categoría, en la M1 tiene una cosa que no lo pone en ningún sitio, pero no sé dónde viene una pregunta, que la categoría M1 no tiene límite de masa. Puede tener 9 plazas, pero no hay límite de peso. Puede ser un camión que de 12.000 kilos y que pueda ser mixto también. Claro, efectivamente. También podría ser un camión, el M1. Sí, por eso. Porque lleva 9 Yo plazas. una pregunta de esta, yo sé que una vez, no sé dónde me salió, que yo pensaba que un M1 no podría ser un camión. Y sí que lo puede ser. Un camión puede ser un mixto. camión mixto que puede llevar hasta 9 plazas. Un ejemplo de un camión mixto, que lo habréis visto muchas veces, son los camiones que se utilizan en obra pública para el mantenimiento de vías, los que llevan al personal, o los de bomberos. También, claro. ¿Vale? En un camión de bomberos, si lleva 3 filas de asientos, pueden ir 9 bomberos. Y detrás. Lleva como una especie de doble cabina, Ángel. Sí, ¿verdad? Sí. Con 4 puertas, ¿eh? Sí, 2 por cada lado. Yo cuando me examiné del camión rígido llevaba 4 puertas, 2 por cada lado, porque lo que era la guitera la habían convertido en 3 asientos. Parecido como la cabina del pick-up, pero de otra forma. O sea que... Vale, vamos con la última categoría, la categoría O, ¿vale? Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de personas, así como para alojar personas. ¿Por qué dice para alojar personas? Porque, por ejemplo, en un aeropuerto hay remolques que son como si fueran autobuses, que van enganchados a una cabeza tractora. No sé si lo habéis visto alguna vez cuando te como llevan una especie de tren turístico. No, es un autobús que te lleva por dentro de pista del aeropuerto. Es una plataforma, porque eso no dejan de ser como una plataforma el autobús. Eso es. Categoría O1. La categoría M y N tienen 3 clasificaciones, la O tiene 4. ¿Vale? Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75, es decir, el O1 es el remolque ligero. Categoría O2 de vehículos de la categoría cuya masa máxima sea superior a 0,75, es decir, entre remolque ligero hasta 3,5 toneladas. El O3 de 3,5 toneladas a 10 y el O4 más de 10 toneladas. Esto es bastante fácil de aprender. Y ahora viene lo del vehículo todoterreno o pick-up, creo que es esto, ¿no?
Según el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, es un automóvil dotado de tracción a 2 o más ejes especialmente dispuesto para la circulación en terrenos difíciles con transporte simultáneo de personas y mercancías, pudiendo sustituir la carga eventual, parcial o totalmente por personas mediante la adición de asientos especialmente diseñados para tal fin. En el anexo 1 del Reglamento 678/2011 del 14 de julio define esta categoría de vehículos como de categorías M o N, con característica que permite utilizarlo fuera de las calzadas normales. Para esta categoría de vehículos se añadirá la letra G como sufijo a la letra y el número que identifica la categoría del vehículo. ¿Vale? Seguimos. Se acabó. Pues se acabó el tema, chicos. Ha terminado el tema. Voy a dejar de compartir esto. Un momentito. Vale. Hemos dejado de compartir. ¿Hay alguna duda o no hay ninguna duda? Este tema es complicado. Para el que lo vea así de un principio, tantos pesos, tantas medidas, te acaban mareando. Tienen que estudiar, porque esto es de estudiar. Sí, esto es de estudiar. Pero bueno, yo creo que con lo que hemos hecho en hora y media... es un buen repaso al tema. Es un buen repaso al tema y lo hemos visto todo. Bueno, lo vamos a dejar grabado. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos por haber asistido a la clase. Dejo de grabar, pero estamos aquí, ¿eh?